Le damos la bienvenida a nuestra pastora Beatriz María, que ha llevado este taller de intercesión, un taller que nos ha nutrido muchísimo, de verdad. Padre nos ha enseñado muchas cosas y a la vez recordado algunas que habíamos aprendido, pues que no estábamos aplicando. Así que nos gozamos por eso y le damos la bienvenida. Adelante, Beatriz María, sea usada por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, presentamos una vez más nuestras vidas delante de tu presencia. Señor, toma nuestras emociones, toma nuestro intelecto, toma nuestra voluntad, Señor. Espíritu de Dios, te cedemos el total control de nuestra vida en este tiempo. Toda distracción, Señor, todo ataque del enemigo que en este momento quiera robarnos la paz, hoy lo atamos en el nombre de Jesús. Hoy tomamos autoridad sobre este tiempo, Padre, la autoridad que tú nos has delegado, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, una vez más, estamos aquí. Bueno, no voy a poder compartir la pantalla. Pero continuamos, ¿no? Con este taller sobre la intercesión. En la última clase habíamos mencionado la intercesión profética y la intercesión territorial, que es podríamos decir como que el máximo nivel en cuanto a la intercesión. Y es el anhelo de cada uno de nosotros. Como lo decía Luz en la oración, de verdad que el Espíritu Santo colocó mismo sentir a lo largo de nuestra vida espiritual, desde el momento en que el Señor nos llama como intercesores. El Señor permite una serie de acontecimientos en nuestras vidas para tratar nuestro carácter. Y en el tema de hoy vamos a ver parte del carácter del intercesor. Hoy vamos a hablar sobre los principios y ética de la intercesión, cómo nosotros como intercesores debemos guiarnos ya, no como intercesores personales, no como intercesores familiares, sino ya como un grupo de intercesión, un ministerio de intercesión. Bien, la intercesión habíamos dicho que es un ministerio espiritual poderoso y estratégico. Sin embargo, debe ser ejercido con principios claros y con una ética basada en la santidad, el discernimiento y la sumisión a la voluntad de Dios. Entonces, en esta última clase vamos a explorar sobre los principios fundamentales que rigen la intercesión y la ética espiritual que debe guiar a cada intercesor. Lo más importante y lo hemos estado comentando, es sobre la humildad y la sujeción a la voluntad del Señor. Si podemos resumir en una sola palabra, este taller ha sido alinearnos a la voluntad de Dios. No es mi voluntad, no es la voluntad de terceras personas, sino cuando somos llamados al frente a colocarnos en la brecha, es a establecer la voluntad del Señor. Y para eso es fundamental que en nuestros corazones se haya formado lo que es la humildad. Bien, la intercesión no es un acto de manipulación espiritual, eso lo sabemos. No podemos estar desatando oraciones de hechicería. Sabemos que la oración de hechicería es cuando yo entro a orar, a clamar por algo que no es la voluntad de Dios. ¿Qué sucede cuando nosotros oramos de esta manera? Desatamos espíritus contrarios, ¿no? En esta última clase, el Señor me ha guiado a dar ciertos ejemplos personales en los cuales el Señor me fue entrenando en este sentido, ¿no? Entonces, con las oraciones de hechicería, hace muchísimos años, yo recuerdo que llegó una mamá, una señora, con una petición. Su hijo, por alguna razón, estaba preso. Y ella me dice, quiero que ores para que Dios saque de la cárcel a mi hijo. Cuando yo comienzo a orar, el Señor me empieza a inquietar con respecto a esta petición de esta madre que estaba afligida por su hijo, pero nosotros tenemos que llevar las peticiones al Señor. O sea, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios soberano, Dios establece la justicia aquí en la tierra, Dios no se niega a sí mismo. Si yo oraba de esa manera, yo iba a estar haciendo oraciones de manipulación. Cuando yo comienzo a orar, el Espíritu Santo me guía y me dice, no, o sea, él se debe arrepentir de su pecado. Y producto de ese pecado, él debe conocer al Señor como su Señor y Salvador. Yo comienzo a orar y yo pues le hago esa petición al Señor, Señor, que en el proceso que él está viviendo en la cárcel, que él pueda arrepentirse de su pecado, que él pueda conocerte como Señor y tu Salvador. Y producto
de su buena conducta se le acorte la sentencia. Esa fue mi oración. Fue la oración que el Señor en el momento me mostró. Cuando yo termino de orar, la señora, por supuesto, se molestó. O sea, ella me dijo, eso no fue lo que yo te pedí. Entonces yo la llevé aparte y le expliqué. Yo le dije, sí, pero yo no puedo. O sea, si su hijo es culpable o no, yo no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero para que Dios pueda establecer y contestar nuestras oraciones, su hijo debe estar alineado con la voluntad del Señor. Total es que ella se fue molesta conmigo porque yo no había hecho la oración que ella quería. Al año pude saber de esta persona y efectivamente, el joven fue a la cárcel, él tenía que pagar pues la culpa, pero en ese proceso él se arrepintió, alguien le compartió del Señor, él se arrepintió y tal cual como el Señor lo había mostrado. Eso es lo que es la intercesión profética, que Dios nos muestra el futuro y nosotros podemos clamar. Bien, entonces, un ejemplo de esto eh, lo vemos con Jesucristo, lo hemos mencionado anteriormente cuando él estaba en el Getsemaní. O sea, él oró, él dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos la postura correcta de un intercesor, someternos a la voluntad divina de Dios. Nosotros podemos tener anhelos, nosotros podemos decirle, Señor, esto es lo que yo quisiera. Jesucristo se lo dijo, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Entonces, el principio de humildad y sujeción a la voluntad de Dios es fundamental. No podemos estar haciendo oraciones de manipulación. En todo momento, esto va muy alineado a la pureza de nuestro corazón. A veces no sabemos orar por nuestros hijos, no sabemos orar por nuestro esposo, por la esposa, no sabemos orar por la congregación. Hace muchísimos años, hace más de 30 años, a nivel personal, yo aprendí esto, ¿no? A mí yo estaba comenzando en el ministerio, estaba comenzando mi vida cristiana, pero el Señor me hablaba y el Señor me decía, haz esto, haz lo otro, ve a tal lugar. Y en esa oportunidad, el Señor había inquietado mi corazón a ir a otra iglesia. Hace muchos años no existía esto de los ministerios, muchos ministerios unidos en un mismo sentir, como esta plataforma maravillosa. Y el Señor me había dicho, yo tardé como 3 meses en localizar el lugar que el Señor me había dicho para que fuera y ya se había presentado el día. Ya yo sabía el día, la hora que tenía que ir y yo le comento a una persona que estaba en autoridad en la iglesia que yo iba a ir a ese lugar. Total es que yo trabajaba y era un trayecto como de 45 minutos desde mi trabajo hacia ese lugar. En menos de 45 minutos mi vida corrió peligro terrible en más de 4 oportunidades. Yo sentía mucho miedo y yo le oraba al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Yo sentía que era una lucha espiritual, que había muchos obstáculos que me estaban impidiendo que yo llegara hasta ese lugar. Cuando el Señor me decía, tú sigues firme, tú sigues firme, tú sigues firme. Cuando yo llego al lugar, el lugar ya estaba cerrado. Ellos cuando comenzaba el tiempo de administración cerraban la puerta para no interrumpir al Espíritu Santo. Total es que a mí me da una crisis, las personas que estaban en ese momento, ellos me dijeron, no te preocupes, te vamos a dejar pasar, pero cuando entres que nadie te note, o sea, que no distraigas a nadie. Total es que yo entro. Cuando yo entro, sube alguien a la tarima, yo no conocía absolutamente a nadie y esa persona era la autoridad espiritual de ese ministerio. Él mandó a callar a los adoradores, a los danzarines, habían más de 20 personas arriba y él comienza a ministrar y él comienza a decir, todo lo que has vivido hasta este momento es producto de oraciones de hechicería y yo te traje a este lugar para enseñarte. Y bueno, ahí el Señor me dio una clase magistral. Por supuesto, todo el mundo se dio cuenta que yo había llegado. Yo tratando, o sea, trataba de ser lo más, yo me quedé detrás de las bancas pero yo entendí que ese era el propósito por el cual Dios me había llevado. Total es que al día siguiente, cuando yo hablo con esta persona, yo le digo, ¿qué oración hiciste esta noche por mí? Esta persona me dice, bueno, yo estaba muy preocupada porque tú ibas a ir a ese lugar. Yo ya le había dicho que Dios me había dado dirección precisa de ir. Y entonces ella dijo, sencillamente le dije al Señor que te colocara obstáculos.
Entonces, Dios no es un Dios que coloca obstáculos. Siempre que nosotros vamos a orar, tenemos que orar conociendo el carácter del Señor. O sea, no podemos, ella sin querer, sin querer, porque sé que me ama, me amaba profundamente, desató espíritus contrarios y mi vida corrió peligro. Entonces, ¿qué sucede cuando oramos por un esposo, cuando un hijo que va a ir a un lugar que nosotros no queremos? Si no enfocamos esa oración, podemos estar dándole autoridad al propio enemigo para que afecte la vida de la persona por la cual nosotros estamos orando. Entonces, las oraciones de manipulación, las oraciones de hechicería, son las oraciones que nacen desde nuestras emociones, desde nuestros temores, desde nuestra voluntad, desde nuestros propios deseos. Siempre tenemos que someternos a la voluntad del Señor. Podemos en oración decirle, Señor, esto es lo que yo quisiera, como lo hizo Jesucristo, pero Él se sometió a la voluntad del Padre. El segundo principio que tenemos que tener en cuenta, y lo hemos estado estudiando, es la santidad y la pureza del intercesor. La santidad es un requisito esencial para el intercesor. No podemos interceder eficazmente si nuestro corazón está contaminado por el pecado. Lo hemos visto, hemos practicado con respecto a esto. Sabemos que tenemos que limpiarnos espiritualmente antes de comenzar a orar. Pero ¿qué sucede con esos pecados que no conocemos? O sea, a veces ni nos damos cuenta que hay orgullo, que hay altivez, que hay prepotencia, que hay arrogancia, que hay miedo de no sobresalir o de que otra persona sobresalga más que nosotros. A veces hay competencia en nuestro corazón y no nos damos cuenta. Por eso tenemos que día a día decirle al Señor, Señor, escudriñame, muéstrame. Y es un trato personal que debemos tener con el Señor. El Salmo 24, del 3 al 4 dice, ¿quién subirá al monte de Adonai? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Evidentemente sabemos que nunca hasta que seamos transformados alcanzaremos la pureza plena, pero es tener ese corazón como lo tuvo David. O sea, él se arrepentía cada vez que el Señor le mostraba circunstancias. A veces hemos sufrido en el ministerio, a veces Dios ha permitido cosas que realmente ha partido nuestro corazón y nosotros no entendemos por qué. Pero cuando somos humildes, cuando entramos en su presencia, cuando nos humillamos, cuando estamos en ayuno y realmente le decimos, Señor, ¿por qué permitiste que pasara esto? O sea, Dios va a mostrar que había orgullo en nuestro corazón y Dios a veces no puede actuar, no porque nosotros no estemos haciendo lo correcto, sino porque en nuestro corazón hay orgullo y Él nos guarda. Recordemos la vida de José. José tuvo que atravesar una serie de circunstancias para llegar al lugar y cumplir el llamado que Dios había establecido en su vida. Bien, entonces antes de entrar a intercesión, confiesa tus pecados y pide limpieza y purificación espiritual. Debemos permitirle al Espíritu Santo que verdaderamente escudriñe nuestro corazón. Cada vez que suceda algo que nos moleste, que nos enoje, que sintamos que alguna circunstancia nos está desalineando de la voluntad de Dios, debemos preguntarle, Espíritu Santo, ¿por qué me siento de esta manera? ¿O qué está pasando? Y Él con su ternura, con su pureza, Él nos va a mostrar, esto está en tu corazón. Bien, tenemos también el ejemplo de Isaías, en Isaías 6 del 5 al 7, él experimentó cuando el Señor lo llama como profeta, él le dice, Señor, no soy puro de labios. ¿Y qué hace el Señor? El Señor le muestra su pecado y envía un ángel para que purifique su corazón. Bien, disculpe. El discernimiento. El tercer punto es el discernimiento espiritual. Tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. Sabemos que cuando nosotros estamos orando, pues sabemos, tenemos que cubrir el ambiente, tenemos que declarar que solo la presencia del Señor va a estar ahí, pero sabemos que podemos escuchar la voz de Dios, podemos escuchar nuestra propia voz interna, nuestros anhelos y deseos, pero también podemos escuchar la voz del enemigo. El enemigo se disfraza y puede llegar a tratar de confundir la voz que nosotros estamos escuchando.
Entonces el intercesor debe desarrollar un oído sensible a la voz de Dios para no confundir sus propias emociones o deseos con la voz profética. O sea, ya entrando en el plano de lo que es la intercesión profética. Tenemos el ejemplo de Samuel. En Primera de Samuel 3 vemos cómo el Señor llamaba a Samuel y él, aunque era un niño, él aprendió a reconocer la voz de Dios. ¿Cómo nosotros aprendemos a reconocer la voz de Dios en la intimidad? En esos tiempos de quebrantamiento delante de su presencia. Aprendemos a escuchar su voz cuando estudiamos su palabra. Hemos dicho que un intercesor debe conocer la palabra de Dios, debe conocer los tiempos de Dios, debe conocer las profecías del Señor, debe conocer el propósito de Dios, porque o sea, el enemigo va a tratar de sacarnos de la voluntad del Señor. Jesucristo en Juan 10:27, él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Es un privilegio para todo hijo de Dios, pero él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Esto nos da a entender que Él nos habla a todos, pero cuando Dios nos habla, en nuestro corazón debe estar la disposición para obedecer. A veces sentimos que Dios dejó de hablar y es porque tal vez Él te indicó algo y tú no obedeciste y se cerró, o sea, se apagó. Entonces tenemos que en oración clamar al Señor. Muchas veces Dios nos lleva a volver a ese lugar donde dejamos de obedecer y comenzar nuevamente. Bien, debemos seguirle a donde quiera que Él va. Pedro, cuando en Hechos de los Apóstoles, él, cuando los reprenden, el Sanedrín, cuando los meten preso, él dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto no nos está hablando de falta de sujeción a la autoridad, pero sí entender que por encima de todo nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Cuando yo me salgo de la cobertura de Dios, cuando comienzo a obedecer a los hombres y dejo de obedecer a Dios. Ese fue el pecado de la iglesia de Éfeso. Ellos perdieron el primer amor por eso, porque aunque hacían muchas obras, hacían muchas cosas que a Dios le agrada, dejaron lo más importante, de obedecerlo. Y fue el mismo pecado que el Señor, cuando el Señor confrontó a Saúl, ¿sí? O sea, Saúl quiso llevarle todos los becerros, todo ese botín, pero ¿qué le dijo el Señor? La obediencia. O sea, el Señor no quería esos sacrificios. Entonces, muchas veces nosotros madrugamos, ayunamos, hacemos una cantidad de cosas que en ese momento Dios no nos está dirigiendo a hacer. Tenemos que ser sensibles para ser precisos a lo que Dios nos está dirigiendo en ese momento. Entonces, ¿cuál sería la aplicación en este tercer punto del discernimiento espiritual? Pedir discernimiento antes de comenzar a interceder. Evaluar cada revelación y palabra recibida a la luz de la palabra escrita. Cuando estamos en grupo, Dios comienza a hablar, Dios comienza a mostrarnos, sea por la situación que estamos orando, tenemos que en todo momento pesar las profecías, verificar que realmente es Dios el que está hablando, porque nuestras vidas pueden correr peligro. Debemos, si no sabemos así, si llega un momento en que estamos en una intercesión y Dios nos está mostrando algo y no estamos completamente seguros de eso, pues podemos guardar silencio o si estamos en el grupo de intercesión, ir a la autoridad delegada por el Señor y decirle, Dios me está mostrando esto. Dios es, o sea, somos un cuerpo y Dios usa los diferentes dones para confirmar. Entonces Dios va a confirmar por medio de esta persona en autoridad. Algo que es muy importante, nosotros no podemos entrar en batallas que Dios no nos ha autorizado. En clases pasadas les comenté que yo cometí ese error hace muchísimos años. La primera vez que yo vine a esta ciudad, yo hoy actualmente vivo en la Ciudad de México, me invitaron a ir a las pirámides, ¿sí? A Teotihuacán. Teotihuacán significa la ciudad de los dioses. Evidentemente son dioses caídos. Ah, no, yo fui y me monté, subí hasta el último peldaño. Yo me subí, me encaramé en la pirámide del Sol. Dios no me había llamado a hacer eso. Dios no me había autorizado a hacer eso. Y yo imprudentemente me puse a hacer guerra espiritual. Yo me creía muy,
muy sabia, muy espiritual para hacer eso y yo regresé. Fue un proceso durante 2 años. Cuando yo vuelvo a la Ciudad de México a los 2 años, ¿qué sucedió? Me dio cáncer. Después del cáncer me dio otra enfermedad mortal también. Me quedé paralizada, ¿sí? Yo me había arrepentido de lo que había hecho, pero yo había dado derechos legales. Dios no me había mandado a hacer esa guerra espiritual, yo aprendí. En todo ese proceso de enfermedad sabemos que Dios no quiere que su cuerpo se enferme, su gente se enferme, pero yo cometí una imprudencia. Sí, en esa pirámide pues se ofrecían sacrificios. Yo confronté al espíritu de la muerte sin estar autorizada. Cuando yo vuelvo a México, el ataque fue directo. Sí, de eso ya han pasado muchísimos años. He aprendido a entrar en batallas en las que Dios me está llamando, pero también he aprendido a decir no. Hace muchos años en el ministerio en el cual yo pertenecía, cuando estaba todavía en mi país, Venezuela, yo en ese tiempo ya no estaba al frente de la intercesión, yo me había ido a otra ciudad, después regresé, yo sencillamente participaba. Al frente estaba una persona, cuando yo entregué el ministerio, o sea, cuando yo sabía que tenía que salir a esta otra ciudad, Dios me mostró la persona a quien él le iba a delegar el ministerio, la autoridad. Yo había recibido el ministerio directamente del Señor, y bueno, o sea, hasta que como David, o sea, David fue ungido, pero tiempo después fue que él fue coronado rey. Muchas veces Dios nos llama y Dios nos unge y sencillamente tenemos que prepararnos para cuando llega ese momento. Cuando yo tenía que partir, yo oré, Señor, ¿a quién tú le delegas este ministerio? ¿A quién tú colocas como autoridad? El Señor me mostró a la persona, el Señor le confirmó a esa otra persona. Cuando nosotros, como ministerio de intercesión, pedimos confirmación del Señor, una tercera vez Dios nos confirmó. Yo fui a la autoridad de esa iglesia y le comento, o sea, Dios me guía a entregarle este ministerio a tal persona. Ella me dice, no, yo se lo voy a delegar a esta otra persona. Total es que esa otra persona recibe muy contenta el ministerio, pero ella sabía que ya no había sido delegada por el Señor. Fue un proceso doloroso. Tiempo después, ella decide hacer un ayuno de 40 días por la situación que muchos sabemos de lo que estaba atravesando nuestro país en ese tiempo. Era una lucha muy fuerte a nivel espiritual y ella me insistía. O sea, cuando yo le voy a preguntar al Señor, Señor, ¿me estás llamando a este ayuno? El Señor me dice, no entres a ese ayuno porque yo no estoy ahí. Yo inmediatamente le digo a ella, mira, yo no voy a ayunar, yo creo que no es el tiempo del Señor. Dios me dijo esto, pero ella era la autoridad delegada por el hombre. Ella decidió seguir adelante. Fue muy doloroso porque hubo muchos heridos a nivel espiritual. Entonces, nosotros tenemos que saber a qué batallas nosotros vamos a enfrentar. Un ejemplo de esto lo vemos en Éxodo 3, del 10 al 15, y es con Moisés, cuando el Señor lo escoge para que vaya a liberar a su pueblo. Voy a leer este pasaje porque es muy importante. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, que él, que se recordará por todos los siglos. Entonces, cuando nosotros vamos a enfrentar una guerra espiritual, cuando nosotros vamos a asumir un ministerio, cuando nosotros nos delega, tenemos que estar plenamente seguros que fue el Dios Todopoderoso quien nos está dando esa autoridad delegada. La cobertura viene de Dios. Ciertamente hay una cobertura a nivel de ministerio, a nivel de cuerpo, pero Dios siempre nos va a hablar, ¿sí? A veces nos llaman,
¿sí? Nos invitan o nos delegan autoridad ministerial, tenemos que preguntarle, Señor, este es mi tiempo, Señor, es tu voluntad. Siempre es importante que la voluntad de Dios esté alineada a la voluntad del hombre. Si nosotros solamente escuchamos la voluntad del hombre, podemos cometer serios errores. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es la ética de la intercesión, un ministerio de confianza y discreción. Cuando nosotros entramos a interceder, ya hablando como ministerio de una iglesia, ministerio de intercesión de una iglesia, pues Dios revela los secretos, Dios revela muchas cosas. No es para señalar, no es para criticar, es necesario que nosotros tengamos madurez espiritual. A veces es posible que uno pueda entrar en conflicto porque no estamos preparados para eso, pero es necesario entregarle esa carga espiritual al Señor. La intercesión requiere integridad y confidencialidad, ya que el intercesor es un custodio de información espiritual sensible, ya sea de la autoridad de esa iglesia, de lo que pueda estar sucediendo, de la comunidad, de la ciudad. O sea, Dios nos da, Dios nos abre sus secretos. Es lo que se llama cuando uno en los niveles de interpretación bíblico está el último nivel, que es el nivel soft, es el nivel profundo. Dios nos abre sus secretos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Dios confía en nosotros. Entonces, la revelación recibida durante la intercesión es un acto de confianza divina. Dios nos está confiando un secreto y no debe compartirse sin la dirección clara del Espíritu Santo. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chisme revela secretos, pero el de espíritu fiel los guarda en secreto. Entonces, nosotros cuando Dios comienza a revelarnos, cuando Dios nos abre el corazón de las personas, tenemos que pedir dirección al Espíritu Santo para saber si es solo para orar, si es el momento en que nosotros tenemos que dar la palabra o sencillamente debemos guardar esa revelación en nuestro corazón. Entonces, no podemos revelar detalles de una visión, palabra profética o carga de intercesión sin la guía clara del Espíritu Santo. Siempre debemos mantener una actitud de humildad, evitando buscar reconocimiento por la revelación recibida. Bien, a veces cuando uno comienza, cuando uno es joven, cuando somos adolescentes en el manejo de los dones espirituales y Dios comienza a darnos visiones y Dios comienza, o sea, todavía el yo está ahí. Y a veces queremos, así como José con su túnica de colores, miren mi túnica de colores, miren cómo Dios me usa, y soltamos todo lo que Dios nos ha mostrado y resulta que no era para eso. Entonces, aún en medio de la revelación, debemos preguntarle al Señor, ¿qué hago con esta información? En ese comenzar espiritual, cuando yo estaba dando esos primeros pasos, Dios me hablaba, Dios me mostraba a través de imágenes, a través de sueños. Dios me decía, ora por esto, o Él me decía, pídeme que yo haga esto. En una de esas, yo tenía poco tiempo de haber recibido al Señor, pero el Señor era muy preciso y me dio una palabra para mi autoridad, para la autoridad. Yo no sabía qué hacer. Yo me acuerdo que yo le pedí señales al Señor, le pedí confirmación al Señor. Y yo ayuné por 3 días, porque era una palabra direccional. O sea, Dios me usaba dando palabra direccional y Él era, o sea, estaba al frente de 2 ministerios muy grandes. Y esto, yo recuerdo que yo ayuné 3 días, yo le pedí al Señor, yo, bueno, Señor, yo quiero que esta persona, cuando yo le vaya a entregar la palabra, también esté ayunando. En un tiempo de ministración, yo estaba preparándome para dar la palabra, Dios usó a un profeta y Dios me dice, ve a Cornelio, porque ya Cornelio está listo. Para mí esa había sido la señal de Pedro y Cornelio. Yo, Señor, bueno, así como tú me estás hablando, manda un ángel para que prepares a esa persona. Y a través de este profeta me dijo, mañana es el día, ya Cornelio está listo. Cuando yo voy con esta persona, yo le digo, Dios me ha dado una palabra, yo se la quiero compartir con mucho respeto, con mucha prudencia, y yo le comento, tengo 3 días ayunando por esto, y él me dice, hoy es mi tercer día de ayuno, y el Señor, o sea, vi el respaldo del Señor.
Bien, entonces tenemos que ser muy prudentes cuando Dios nos da una palabra profética, saber si es el tiempo, saber si es el momento y sobre todo no ir en nuestra propia fuerza. Tenemos que en todo momento ser guiados por el Espíritu Santo. El sometimiento a la autoridad espiritual. La intercesión debe estar bajo cobertura espiritual sujeta a líderes espirituales maduros. En Hebreos 13:17 nos dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es importante que nosotros respetemos lo que es la cobertura espiritual, lo que es estar en autoridad. No podemos caer en la rebelión de Coré, no podemos abrir puertas para que Jezabel entre a nuestras vidas. Siempre tenemos que estar sujetos a la autoridad, pero es algo que eh, sucede en la práctica. ¿Qué pasa si mi autoridad espiritual no está abierto a este mover profético? Tenemos un ejemplo en Daniel 2. Cuando Daniel recibe la interpretación del sueño de Nabucodonosor, él actúa con sabiduría y humildad, reportando primero a sus amigos y luego al rey. O sea, Daniel no fue a buenas y primeras a revelar, a decir yo estoy aquí. Él compartió eso con sus amigos, ellos oraron, ellos intercedieron. Él se puso bajo, o sea, buscó protección espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que orar, orar por lo que Dios nos está mostrando, no caer en oraciones de hechicería. Debemos, cuando nosotros estamos orando, ya hablando como grupo de intercesión de una iglesia, nuestro llamado es a fortalecer las manos de las autoridades espirituales y debemos clamar. Debemos clamar para que sea el Espíritu Santo. Tenemos que guardar nuestro corazón. A veces sufrimos. El ministerio de intercesión es un ministerio, es un llamado de guardar silencio, muchas veces de sufrir, porque ciertamente uno sufre, el enemigo lo ataca a uno, se levanta el espíritu de persecución. Jezabel comienza a atacar para callar la voz profética y tenemos que estar muy, muy de la mano del Señor. Bien, entonces tenemos que orar, clamar, clamar hasta que el Señor diga, ya se cumplió, que nosotros veamos respuesta a nuestras oraciones o sencillamente hasta que el Señor diga, basta. Bien, esto lo podemos ver en Primera de Samuel 16:1, cuando el Señor le dice a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Yo lo he desechado. Cuando uno ha sido llamado a interceder por personas, por ministerios, uno clama, y de repente uno se desanima, ¿sí? De repente vemos que Dios está llamando una cosa, pero no porque Dios lo haya mostrado, no porque haya un equipo de intercesión clamando, las cosas se van a dar. La voluntad de la persona por la cual nosotros estamos intercediendo tiene que alinearse a la voluntad del Padre. O sea, Dios no va a pasar por encima de la voluntad de nadie. Y lamentablemente muchas veces la persona por la cual nosotros estamos intercediendo sencillamente oídos sordos a la voluntad del Señor y es cuando el Señor dice, ya, no sigas orando. Entonces, antes de compartir una palabra profética, tenemos que consultar con los líderes espirituales, tenemos que mantener una actitud de sujeción y disposición para recibir corrección. Como les digo, somos un cuerpo y Dios repartió los dones como Él quiso, pero siempre el Señor nos va a dar luz verde a través de las personas que Él ha colocado por delante. ¿Qué sucede si no en la iglesia donde estoy yo? Bueno, ya el mover profético se ha levantado a nivel general, pero ¿qué sucede si en la iglesia en la cual yo asisto este mover o mis autoridades espirituales no están abiertos a eso? Clamar, clamar, clamar para que Dios traiga a una autoridad espiritual. O sea, podemos caer como les digo, nuestro corazón se puede resentir porque sentimos que Dios nos muestra cosas y que nadie nos hace caso, o sí, una serie de cosas a nivel personal que tal vez ustedes han sufrido, pero siempre debemos, como les digo, llevar nuestro corazón al Señor, que Él sea sanando nuestras heridas, que Él sea restaurando y que Él sea llevando a una persona con suficiente madurez espiritual
para que nos guíe, para que sea esa puerta, ¿no? O si Dios nos ha colocado, esperar el momento, nunca anticipar los tiempos del Señor. La humildad y rechazo del orgullo espiritual es fundamental también. El intercesor debe evitar el orgullo y la autosuficiencia, recordando que toda revelación proviene de Dios y no de su propia capacidad. Tenemos el ejemplo de Pablo en 2 Corintios 12:7, cuando él dijo, o sea, que el Señor había colocado un aguijón en su carne. ¿Para qué Dios colocó ese aguijón? O sea, él no dijo que era el diablo, él dijo que el Señor había colocado un aguijón para que lo abofeteara, para que él no se enalteciera por las revelaciones recibidas. Entonces, muchas veces, o sea, estamos tan llenos de revelación, tan llenos de visiones, tan llenos de palabra profética, que el orgullo puede relucir en nuestras vidas. O sea, es una puertica, o sea, es una conchita de mango que el enemigo nos coloca y a veces no nos damos cuenta. Y entonces es necesario ese aguijón en la carne que nos abofetea y nos aterriza. A veces recibimos rechazo, a veces recibimos burla, a veces somos menospreciados, a veces, ¿qué debemos hacer, Señor? Aquí estoy. Yo solamente soy, como les digo, somos una bocina por medio de la cual Dios quiere hablar. Entonces, de toda cosa guardada, debemos guardar nuestro corazón. ¿Cómo podemos saber que el orgullo está en nuestras vidas? Cuando nos humillan, cuando nos critican, cuando nos señalan y nos duele. O sea, no es que vamos a convertirnos en una piedra que no vamos a sentir, pero cuando nos enojamos o cuando queremos sobresalir, cuando queremos que nuestra palabra sea escuchada. Como intercesores proféticos y como profetas, nosotros sencillamente estamos llamados a transmitir el mensaje. Si la persona escucha el mensaje o no escucha el mensaje, es problema de él. ¿Qué podemos hacer nosotros? Interceder, clamar, pero no porque Dios me levante, esa persona tiene que escucharme. El Señor se lo dijo a Ezequiel: te he mandado a un pueblo duro de sed, o sea, no te van a escuchar. Con Jeremías, que aprendimos, hasta lo metieron en una cisterna. Entonces, son procesos que Dios permite para formar nuestro carácter. En Romanos 12:3 dice, no tengas más alto concepto de ti que el que debes tener, sino piensa de ti con cordura, conforme a la de medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, no podemos creernos superiores a nadie, no podemos tampoco creernos inferiores. Siempre debemos pedirle al Señor, permíteme verme como tú me ves. Bien, yo he aprendido que las personas más sencillas, las personas más humildes, son las que tienen mayor revelación. Me ha sucedido, o sea, cuando estoy en entrenamientos, cuando participo de talleres para aprender. Recuerdo no hace mucho, hace como 2 años, yo estaba participando en un entrenamiento de intercesión profética a nivel del continente. Y ese día la clase la tenía que dar un profeta sencillo, humilde. Y mi primera impresión fue como que, o sea, porque incluso su manera de hablar, ¿no? O sea, nosotros se nos salta el ego, el orgullo. Yo así como que muy en el fondo voy a aprender. Y el Señor me dijo, guarda silencio y escucha. Fue maravilloso. O sea, no tanto lo que él decía, sino Dios comenzó a hablar, a mostrarme su corazón, su humildad, la manera como le creía al Señor. Y en la medida que este profeta hablaba, Dios me dio una lección impresionante de humildad. A veces queremos la última profecía del momento, la última revelación, la última moda espiritual, y nosotros no podemos caer en eso. Tenemos que siempre ser humildes, ir a la palabra del Señor porque es la que nos transmite vida. Entonces nosotros debemos mantener una actitud humilde, reconociendo en todo momento que tanto el don como la revelación le pertenecen a Dios. Nosotros, por pura misericordia, somos un instrumento. Tenemos que rechazar cualquier tentación de buscar reconocimiento o exaltación personal. Lo que pasó, el espíritu de Nicolaíta. Nosotros no podemos en ningún momento abrir puertas, pero si hay orgullo en nuestro corazón, vamos a querer usar los dones para beneficio
personal, queremos sobresalir, queremos ser reconocidos y eso no puede ser. Dios está buscando a los sin rostros en este tiempo, a los humildes, a los que no están detrás del reconocimiento humano, a los que han sido formados detrás del telón, aquellos que al ojo humano tal vez eran viles y despreciados. En este tiempo profético que estamos viviendo, Dios está examinando a la iglesia, Dios la está pesando y la pesa como de acuerdo a su palabra. Dios ha dicho por muchas voces proféticas que aquellos ministerios rimbombantes que lamentablemente cayeron en esto, Dios, o sea, la lámpara se puede apagar. En la enseñanza que nosotros tenemos al mensaje de las iglesias. Entonces, no podemos caer en esa trampa del enemigo que por el orgullo, por querer ser reconocidos, la lámpara, que es el Espíritu Santo, la menorá, se nos apague. Esa fue una de las sí, de las advertencias que el Señor Jesucristo da a las iglesias. Como les dije en la clase pasada, tenemos que conocer profundamente el mensaje a las 7 iglesias. ¿Cuál fue el elogio y cuál fue la advertencia? ¿Cuál fue el regaño que el Señor les dijo? Y cómo nosotros podemos salir de eso para salir victoriosos. Entonces, en esta época de las redes sociales, ¿sí? Donde queremos ser reconocidos, no, el único que tiene que ser reconocido es el Señor Jesucristo, Él es el Rey. Entonces tenemos que cuidarnos, o sea, tenemos que cuidarnos de querer robarle a Él su lugar, ¿no? Es muy importante esto. Tercero, la protección espiritual del intercesor, lo hemos hablado, nosotros nos colocamos en la brecha y somos soldados espirituales que vamos a contender directamente con el enemigo. Entonces el intercesor se enfrenta a ataques espirituales debido a su posición estratégica en el ámbito espiritual. Por ello debe estar protegido y cubierto en oración. Efesios, bueno, todo el libro de Efesios es un libro de guerra espiritual. Pablo instruye a los creyentes a revestirse con la armadura espiritual, que sabemos que no es decir yo me coloco esto, sino a vivir lo que cada una de esas partes de la armadura significa y tenemos que orar, tenemos que interceder unos por otros. Algo que es muy importante y cuando Luz Helena estaba haciendo la oración de entrada, el Señor me mostraba que éramos un ejército, que Él está convocando al ejército, que en MIPIS hay muchos soldados, muchos que Dios los ha llamado a la intercesión, pero cada uno debe saber cuál es su batallón, cada uno debe saber cuál es su posición, cada uno debe saber cuáles son sus armas para saber ir a la batalla. Bien, tenemos que conocer cuál es mi posición dentro del cuerpo de Cristo. O sea, no podemos querer desempeñarnos, como les decía hace un momento, en en una posición a la cual Dios no me ha llamado. Yo necesito saber cuál es mi encomienda y quedarme ahí, o sea, quedarme ahí y ver cómo es el Señor quien nos va guiando. Entonces, antes de interceder, debemos, por supuesto, cubrirnos a nivel espiritual, cubrir nuestra familia, cubrir el territorio, porque el enemigo es real. Tenemos que cerrar cada sesión de intercesión, bueno, esto lo sabemos, proclamando la protección del Señor sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra congregación. Bien, ya el último punto, para que cerremos este tiempo, la ética en la intercesión profética, la responsabilidad en la declaración de la palabra de Dios. Nosotros no podemos ir como locos a estar proclamando, yo proclamo porque todo el mundo proclama. No, hemos entendido que la intercesión profética es escuchar a Dios y sencillamente proclamar aquí en la tierra lo que ya Él estableció en los cielos. No porque otra persona lo diga, yo también lo tengo que repetir. No, no podemos caer en las modas espirituales. Tenemos que ser muy serios y tenemos que tener responsabilidad. La intercesión profética requiere una ética aún más estricta, pues se está declarando públicamente la voluntad de Dios. Jeremías 23:16 dice, así ha dicho Adonai Sebaot, Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón,
no de la boca de Adonai. No podemos ser de esos profetas, lamentablemente. Hay muchos, o esos intercesores proféticos. Dios me dijo, Dios me mostró, mira que Dios te va a dar, mira, no, no podemos si Dios no lo ha dicho. Tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser humildes. A veces la gente viene a nosotros buscando una palabra del Señor y el Señor no la da, porque tal vez Dios quiere que esa persona directamente lo busque, o tal vez porque esa persona está en pecado y Dios no le va a dar. O sea, a veces nos utilizan como si fuéramos adivinos y no, o sea, Dios conoce el corazón de la persona. Entonces muchas veces uno se puede ver como en el dilema, "Ay, ¿qué va a pensar si yo no le digo nada?" Y entonces soltamos una palabra que Dios no ha dicho. No podemos caer, eso es muy delicado. Entonces, no declares una palabra profética sin estar completamente seguro de su procedencia divina. Tenemos que discernir, tenemos que pesar la profecía. ¿Fue Dios quien me habló? ¿Fue el enemigo? ¿Fue el anhelo de esa persona o fue mi corazón? Tenemos que estar muy, muy seguros cuando nosotros vamos a proclamar una palabra. Como les digo, cuando recibimos una palabra no necesariamente tenemos que soltarla en el momento, tenemos que seguir la dirección del Espíritu Santo. Pide confirmación mediante la palabra escrita, eso es fundamental, fundamental. No podemos proclamar una palabra que es contraria a la palabra de Dios. Sabemos que sería el enemigo quien habló ahí, o podemos ser nosotros. Entonces, en este sentido, tenemos que asumir esa responsabilidad. Tenemos que evitar proferir juicios o decretos que puedan causar daño espiritual o emocional sin la dirección clara del Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando Dios nos muestra que ha decretado un juicio hacia una persona? No podemos ir y corriendo a decirle. O sea, si Dios nos dice, la damos, pero tenemos que discernir el tiempo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dios es un Dios misericordioso. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, la intercesión profética siempre nos va a guiar a eso, a clamar para que la persona se arrepienta. Tengo un ejemplo, para mí ha sido lo más fuerte que en cierta forma he podido vivir. Durante muchos años yo fui la intercesora personal de personas que han estado, que estuvieron en autoridad espiritual. En un tiempo, como les dije, yo saliendo de ese proceso de enfermedad, estaba en mi casa y el Señor me da una visión. O sea, las visiones son con los ojos abiertos, las que el Señor me da. Y me mostró algo, yo no sabía y me puse a orar, me puse a orar. Total es que Dios me dio un decreto que había para la autoridad espiritual. Yo oré, clamé, bueno, hice todo el proceso, me fui con la persona, porque Dios, ya el Señor me había enviado. Lo que el Señor me había dicho era que el enemigo había tramado una trampa para avergonzar a esta persona a nivel nacional e internacional, que si él caía en ese error, pues iba a ser terrible y que por causa, así me dijo el Señor, por causa de su sierva, es decir, su esposa, él no iba a permitir eso, porque su sierva, o sea, la ama profundamente. Yo recibí eso. O sea, yo me fui, yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Evidentemente no era ningún pecado sexual, ni infidelidad, nada de eso. Era algo que el enemigo estaba tramando a nivel de administrativo. Yo doy la palabra y él la recibe. O sea, él me abrió el corazón y él me dijo, sí, está esta oportunidad. Y él está orando. Y el Señor sencillamente le mandó una advertencia. No caigas en esta trampa. Yo di la palabra, él la recibió, tal vez en su corazón, tal vez ya era una buena oportunidad humanamente. Dios lo libró de caer en eso. Cuando yo me voy, el Señor me dice, dile que él vaya al cardiólogo. Yo me quedé parada y yo le digo, el Señor dice que vaya al cardiólogo. Cuando yo le digo, le doy esas palabras, pues él tuvo más temor del Señor. Y yo seguí, o sea, porque yo ya estaba de espalda. Cuando yo voy caminando, el Señor me dice, como a Ezequías, yo le alargo la vida 15 años. ¿Qué hubiese pasado que yo le hubiese dicho en ese momento? Mire, el Señor dice que le va a alargar la vida 15 años. En ese mismo momento hubiese pasado algo terrible. Yo guardé eso en mi corazón.
Bien, esta persona, bueno, ellos fueron a un médico, no fue un cardiólogo, fueron a otro médico. El médico o sea, como muy superficialmente, ¿tú te sientes bien? No, 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 tú debes estar bien. Al año, esta persona se enferma y cuando le van a hacer todos los estudios, pues su corazón se había agrandado, fue impresionante. Dios le guardó la vida. Los mismos médicos decían, no sabemos cómo está viviendo. Bueno, él atravesó todo ese proceso y yo más temor sentía porque yo, wow, Señor, esto fue lo que tú dijiste, tú advertiste esto, ¿no? Entonces, tenemos que discernir los tiempos, tenemos que ser muy responsables con las palabras que el Señor nos da. Tiempo después, yo al tiempo, pues salí de la iglesia, luego me vine aquí a México, pasaron 15 años. A los 15 años, esta persona se enfermó de gravedad y él me llamó. Él me dijo, doña Bea, ¿qué le mostró el Señor? Y Dios me dijo, este es el momento. Entonces, yo le dije, o sea, hace 15 años el Señor le alargó la vida. Y entonces él se preparó él entendió lo que Dios le estaba diciendo. Él puso su casa en orden. Entonces, tenemos que ser muy responsables cuando Dios nos da una palabra de advertencia. A veces Dios dice, la espada está en contra de aquella persona y uno sencillamente la da, mira, uno intercede, uno clama. Pero como les digo, o sea, nosotros como intercesores no podemos cambiar el destino de nadie. No podemos caer en oraciones de hechicería, no podemos interponernos en la voluntad del Señor. 2 años antes el Señor me había dicho, ya, no sigas intercediendo. Yo sabía lo que iba a ocurrir, porque uno se para en la brecha, o sea, es muy importante. A veces nos sentimos como que, el ministerio de intercesión es el de las viejitas que oran. No, es valioso. Nuestra oración puede mantener firme a una persona, firme a un ministerio. Nuestro clamor puede redireccionar el ministerio de alguien hacia la voluntad de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros estos principios los tomamos en cuenta, asumamos con responsabilidad nuestro llamado a la intercesión. Ya por último, sé que me pasé del tiempo, pero considero que es importante la oración del justo. ¿Qué significa la oración del justo? Es la expresión, o sea, la expresión oración del justo proviene del hebreo tefilá sadik, o sea, tefilá es la palabra oración y sadik es justo, es alguien que está en justicia, que significa literalmente la oración de un justo, pero este justo no es de acuerdo a nuestra propia justicia. Un justo es un individuo o una mujer, un hombre que viven conforme a la palabra de Dios con fe, con fidelidad. Podemos ver el ejemplo de Abraham, el ejemplo de Moisés, el ejemplo de David, el ejemplo de Elías. O sea, fueron personas que estaban, no les importó perder la vida. O sea, ellos estaban para que el cumplimiento de la voluntad de Dios se llevara a cabo. ¿Qué nos dice Santiago 5:16? La oración ferviente del justo es muy poderosa. Entonces, no es poderosa por cuanto grite, no es poderoso por cuántos versículos recite. La oración es poderosa por la justicia que la persona está viviendo. Eso no significa que somos perfectos. Tenemos el ejemplo de Elías. Santiago mismo lo menciona, que a pesar de que Elías era un hombre sujeto a pasiones, o sea, él enfrentó a Jezabel, él enfrentó y al ratico cayó en depresión, pero aún así Dios lo usó para que dejara de llover, dejó de llover, él volvió a que llueva porque él estaba conectado a la voluntad del Señor. Entonces, el ejemplo máximo ya para cerrar, para entregar este tiempo, es que como intercesores nosotros debemos ser personas justas, cometemos nuestros errores, vivir, o sea, arrepentimiento continuo, o sea, que el Señor cada día nos purifique, nos limpie, que en nosotros esté en todo momento, que se establezca la voluntad del Señor como Él ya la estableció en los cielos. Tenemos que tener una fe activa. Eso es lo que significa emuná, o sea, lo que significa la fe es fidelidad activa, es creer, o sea, es actuar de acuerdo a lo que yo estoy creyendo
que Dios me ha dicho. O sea, es vivir en rectitud, es estar en conexión con el Señor y sobre todo orar en el espíritu de la intercesión, que es la capacidad sobrenatural cuando el Espíritu comienza a interceder por medio de cada uno de nosotros. Entonces, el justo no es aquel que cae, sino aquel cuya vida está en fidelidad con la palabra de Dios y cuyo corazón está rendido ante Adonai por medio del Mesías. Nos rendimos. Él es el rey, Él es quien manda, Él es quien gobierna mi vida y la circunstancia, el ministerio. O sea, no es lo que yo quiero, es lo que Dios ha establecido. La oración de ese hombre o mujer tiene poder porque es guiada por el Espíritu Santo y no por la carne. Entonces, bueno, gracias por este tiempo, gracias por haberme permitido estar estas semanas con ustedes y quisiera hacer una pequeña oración de entrega. Amado Padre, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, tú conoces cada corazón, Señor, que está aquí reunido. Tú conoces el proceso por el cual los has llevado. Clamo, Señor, para que seas tú consolando, para que seas tú confirmando el llamado, para que independientemente de lo que humanamente nosotros podemos ver, nos mantengamos como viendo al invisible. Señor, en este quinto día de tu calendario espiritual, tú nos estás llamando a subir a las alturas, a que independientemente de lo que nosotros podamos ver, nos mantengamos firmes de acuerdo a lo que hemos escuchado en nuestro tiempo de comunión contigo. Yo oro para que cada uno de mis hermanas y mis hermanos seas tú llevándolos a las alturas, Señor. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu, Señor, que quiera adormecer ese llamado. En el nombre de Jesús trae consuelo, trae convicción, Señor. Sobre todo que cada una de nosotras anhelemos vivir alineadas a tu voluntad, Señor. Que si hemos caído, inmediatamente nos levantemos, confesemos nuestros pecados para que nuestra oración realmente sea como la oración del justo, mi Dios, alineada con tu voluntad. Amado Padre, bendigo este ministerio, bendigo a la pastora, bendigo a cada uno de los pastores que día a día se paran al frente de esta pantalla a emitir tu palabra, Señor. Clamo para que la palabra sea como tú la estableciste desde el principio, Señor. Límpianos cada día de doctrinas humanas, Señor. No queremos seguir a hombres, queremos seguirte a ti. Padre, que cuando tú pases revista, tú digas, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Queremos ser esos sin rostros, aquellas personas, Señor, que no estamos buscando estar en el primer lugar, sino ser reconocidos porque sencillamente hemos obedecido a tu palabra. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Alabado sea Jesús, excelente enseñanza. De verdad que como intercesores debemos cuidar nuestros corazones. Algo que me enseñó el Padre durante este tiempo, trato de aplicarlo al máximo, es que Jesús nunca se presentó delante del Padre ni dándole órdenes, ni con arrogancia, ni con prepotencia, ni creyéndose por lo que sabía. Entonces nosotros siempre tenemos que entender que debemos entrar a la presencia del Padre en humildad, humillándonos, como lo hacía Jesús. Jesús, con todo lo que tenía, él siempre se presentó en humildad. Y algo que me ha enseñado el Padre en este tiempo es, la palabra dice que perverso y engañoso es el corazón del hombre y solamente Dios lo conoce. Entonces, algo que yo le pido al Espíritu Santo es, Espíritu Santo, apaga la perversidad de mi corazón para que resplandezca la justicia de Dios. Porque como intercesora, yo debo velar para tener un corazón limpio, ¿verdad? Un corazón puro. Y muy importante el tema de las oraciones de hechicería, esas oraciones contrarias que se hacen, ¿verdad? Que muchas veces cuando estamos viendo algo que no nos agrada o cuando algo no nos cuadra, o sea, vemos que algo no estoy de acuerdo con algo, empezamos a hacer oraciones por aquellas personas y muchas veces son oraciones de hechicería. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo, porque no me gusta esa persona o estoy molesta, o X. Cuidar nuestros corazones y ser muy respetuosos, muy prudentes y de verdad que este es un hilo tan delgadito. Nosotros como intercesores debemos cuidar nuestro corazón al máximo.
Debemos trabajar cada día para vivir en santidad. Cada día, mire, van a sucedernos cosas que nos van a hacer molestar en el momento. Espíritu Santo, ayúdame para que la ira no me gane, que nos van a hacer entristecer porque estamos en esta tierra, ¿verdad? Estamos en este mundo que es caído y van a suceder situaciones que no nos van a agradar, pero inmediatamente reconocer, Espíritu Santo, esto me hizo molestar, o esto activó el orgullo que estaba dormido en mí, o esto activó la prepotencia para que el Espíritu Santo pueda guiarnos, ¿verdad? Y nosotros entrar en ese tiempo de humildad y reconocer que estamos en esta tierra y en cualquier momento le vamos a fallar al Padre. Entonces tener ese corazón siempre humilde y antes de presentarnos delante del Señor, no presentarnos sin reconocer que pecamos todos los días, por eso tenemos que confesar el pecado. La palabra dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos los pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Nunca podemos presentarnos delante del Padre olvidando de que cometemos pecado y de que solo en santidad le vamos a ver. Siempre de verdad estar humillado delante del Padre para que Él pueda obrar en nosotros. Bueno, familia, en el momento de los comentarios, si alguna de ustedes tiene algún comentario, levante la manito, o si no sabe levantar la manito, abre el micrófono. Bueno, no veo manitos levantadas. Ok, como que no hay comentarios acá. Alejandra Cifuentes, nuestra querida pastora. Hola, buenas noches, bendiciones, qué enseñanza tan linda. De verdad que me sentí identificada con muchas de las cosas que testificaba la pastora y sobre todo el tener el discernimiento de a pesar de que nos puedan estar haciendo una invitación que ante los ojos humanos se pueda ver muy poderosa y que nos puede hacer subir de nivel, si el Espíritu Santo no nos da la luz verde ni que nos quieran llevar a la Casa Blanca. Y definitivamente es algo con lo que solamente el discernimiento nos puede ayudar, porque muchas veces movidos por las emociones y como decía ella, por creernos las mujeres maravillas, ¿verdad? Porque quizás ya el Señor nos haya usado en algo específico, eh, puede causar que caigamos en meternos en guerras espirituales, como decía ella, que a las cuales el Señor no nos llamó y podamos ver digamos, los contraataques del infierno, porque yo creo que una de las cosas que un intercesor tiene que identificar es los niveles espirituales a los cuales el Señor lo va, digamos, moviendo y reconocer si no me puedo meter en este campo. Yo creo que, o recuerdo que una de las cosas por las cuales quizás el ministerio MIPIS o yo he tenido mucha controversia, quizás con mujeres de Dios que sí, son muy conocedoras de la palabra, de la letra, digamos, ¿no? Bíblicamente, teológicamente, pero yo diría que con falta de discernimiento en el plano espiritual, quieren meterse, por ejemplo, digamos, ay, es que yo vi que un pastor que era homosexual fue a las calles y trató de rescatar a otros homosexuales, y como él lo hizo, a mí me gustaría hacerlo. Y la gente no tiene ni la menor idea de lo que es meterse con espíritus sexuales, sobre todo cuando eres una persona, digamos, viuda, que fuiste esposa de un solo hombre, que no tienes la calle, ¿no? Y parece mentira, pensamos que porque, bueno, quizás tengamos 30 años en el evangelio, 40, 50, 30, 15, es indiferente, pero cuando no estamos llamados a algo, a mí me ha tocado decir, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo, tengo un problema con mi hijo y le está pasando esto y su conducta es horrible y me lo quieren botar de la escuela, yo le digo, ah, yo te tengo a la persona correcta. Yo te tengo a esta persona que es cristiana, ya es terapista de niños, porque es que yo irme a meter, gracias a Dios, yo no he tenido
digamos, ese tipo de problemas con mis hijos. Entonces, no tengo la legalidad ahí, no la tengo, no la tengo. Y creo que una de las cosas más lindas es poder reconocer, ¿no? Mira, ahí no me meto. Yo siempre le digo a la gente y en plano de risa, pero es una realidad. A mí me dejan a mis viejas. Lo mío es trabajar con mujeres y matrimonios. A mí no me pongas a trabajar con, bueno, y les digo, o sea, por ejemplo, hay veces que hay adolescentes donde el Señor me dice, quiero que hables con ella, porque ya caminé esa adolescencia, porque ya estuve ahí y porque el Espíritu Santo me inquieta. Entonces tenemos que tener demasiado discernimiento en los terrenos donde nos queremos meter, porque una vez que ya hemos conquistado, digamos, el primer piso, pensamos que podemos conquistar el 10.º piso y la caída va a doler. La caída va a doler y vamos a ver las consecuencias. Y bueno, sabemos que para Dios, que para los cristianos hoy aún las cosas malas obran para bien, ¿verdad? Pero necesitamos cuidarnos, necesitamos, si caemos, que caigamos, eh, digamos, por un error y no porque nos quisimos creer más de lo que estábamos capacitados. Así que de verdad que la clase, hay muchas cosas hermosas que sacarle, que exprimirle. Tremenda clase, de verdad que sí, y la necesitamos mucho porque en estos días se hizo un comentario en uno de los grupos privados donde decía, a fulanita la está persiguiendo un principado. No, 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 los principados no persiguen a una persona. Entonces, muchas veces erramos por falta de conocimiento y así, de la misma manera, intercedemos. Entonces, definitivamente estas clases son demasiado buenas para nosotros porque somos un ministerio de intercesión. Gracias, Pastora Beatriz. Estamos orando por tu esposo, por el proceso Gracias. por el que estamos pasando y le creemos a Dios. Sabemos que estás pasando a un nuevo nivel espiritual y para Mm, poder pasar a ese nuevo nivel espiritual, eh, tienes que pasar este escalón, que sé que lo vas a pasar victoriosa en el Amén. nombre poderoso de Jesús. Te bendigo, te honro y muchas Mm, gracias. Gracias a usted. Amén, amén, así excelente, pastora, de verdad que de verdad que el discernimiento y conocer el llamado, porque de verdad a veces, como ya somos intercesores, vamos pensando de que nos la sabemos todas, y muchas veces también vamos en obediencia a la autoridad. A mí me pasó una vez también, o sea, había un lugar donde me estaba mandando la autoridad y yo no quería ir porque mi espíritu sentía que no debía ir, pero era por una persona que estaba enferma de diabetes, en esos días estaba mal, y yo no quería ir, pero la autoridad me dijo, tienes que ir porque tú eres la líder, tú eres la encargada, tú eres la que estás al frente, así que ¿quién más va a ir? Y yo fui en obediencia, mire, qué tremendo. Cuando terminé de orar por ella, inmediatamente todo ese malestar, yo de 3 días en cama, horrible, todo lo que ella estaba viviendo lo percibí, yo empecé a sentirlo. Entonces, también eso, o sea, tener ese discernimiento. Y algo muy importante que decía Beatriz María es cuando vamos a orar por una persona, saber que la persona está alineada a la voluntad de Dios. Eso es muy importantísimo, importante porque se estamos orando por personas que ni siquiera conocen del Señor, o son brujos, o son personas que están, bueno, en un pecado terrible, y nosotros, Señor, y empezamos a clamar y a reclamar y empezamos a declarar y empezamos a profetizar, y Dios mío, esa persona bien lejos de la voluntad de Dios porque sigue haciendo lo que él quiere, y lo que menos le interesa es lo que Dios quiere que él haga. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Que hay que conocer, sí, definitivamente tenemos que conocer la ética, los principios de la intercesión, todo lo que conlleva ser un intercesor. Bueno, otra manito por aquí levantada. Milagro Villanueva, te escucho, mi amor, te escuchamos. Buenas noches. Muchísimas gracias, pastora. Gracias a Dios de verdad por esta enseñanza. Es un regalo muy bonito de parte de MIPIS para todos nosotros. Lo que yo quería preguntarle es que, bueno, usted dice que cuando estamos orando tenemos que saber discernir, escuchar la voz de Dios, porque también podemos escuchar la voz del enemigo, ¿no? Entonces, yo quiero así rápido nomás contarle una experiencia que anteriormente no le tomaba mucha importancia. Cuando yo estaba orando, un día se me vino así a la mente, o sea, no a la mente, sino se me viene como un flash que yo veo. Por ejemplo, un día que yo estaba orando, vi así un flash que un hombre estaba abusando de un niño.
y me asusté. Y lo único en ese momento me puse a orar por los niños. Tanto así que me puse a llorar porque, o sea, así como 2 veces ese flash, ¿no? Y la semana pasada también me ocurrió lo mismo, pero o sea, estaba orando, estaba despierta, con los ojos cerrados, pero estaba orando y también otra vez me vino ese flash, pero de que una persona estaba lastimando a otra persona, o sea, con un cuchillo le estaba introduciendo en su estómago. Y fue 2 veces que vi ese flash, como una foto que toman y algo rápido. Y me asusté y lo único que en ese momento me vino a la mente, sí, bueno, fue mi mal pensamiento tal vez. Dije mi hermano. Y bueno, empecé a orar, orar, porque mi hermano a veces sale de viaje. Entonces, cuando yo salí tempranito a las 6 de la mañana, por acá cerca de mi casa, a una cuadra más, hay varias discotecas. Entonces yo estoy caminando, todavía estaba un poco oscuro, y vi mucha sangre derramada en todo ese piso hasta el lugar donde yo fui. Me asusté, me impacté mucho porque yo dije, o sea, wow, estaba orando y vi que a alguien le estaban haciendo daño. Luego tal vez a alguien le han hecho daño. Bastante sangre derramada. Y me asusté de verdad mucho. Y quería, ¿no? Preguntar, o sea, esos flashes que me vienen ya son como 2 veces que me pasa. Gracias. Bien, sí. Cuando nosotros entramos a intercesión, cuando estamos en ese cuarto secreto, es Él, el Señor, quien coloca en nosotros los motivos de oración. Eso es lo que es la intercesión profética. O sea, cuando oramos por aquello que Dios nos quiere mostrar. Evidentemente, si uno se asusta, o sea, uno se asusta porque uno no sabe qué es esto, pero ya en la medida en que nosotros comenzamos a interceder, pues sabemos que son cosas que Dios quiere, o sea, son oraciones igualmente flash, que debemos hacer en el momento en protección, ¿no? O sea, siempre Dios, el Espíritu Santo nos va a guiar, pero no asustarnos, ¿no? Yo recuerdo una vez también cuando estaba en el ministerio, yo vivía en casa de mis pastores y hubo una noche en que el Señor me puso a orar por uno de los niños. Y yo decía, pero ¿por qué si él está ahí? O sea, yo quise razonar ese pensamiento, esa motivación a la oración. Total es que el Señor insistió y yo oré, oré, oré. Al día siguiente, pues Dios mostró que esta persona sí necesitaba la protección del Señor. Entonces, aún cuando vayamos a orar, nuestro racionamiento, o sea, el que no racionalicemos las peticiones que el Señor nos está colocando, sino dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos usar por el Señor, porque pueden ser peticiones que necesitan, o sea, que más nadie va a estar ahí. Nosotros estamos disponibles ahí en ese tiempo de intercesión y Dios sencillamente quiere usar nuestro clamor para evitar este tipo de cosas. Muchas Excelente, excelente. Ujú. Bueno, gracias. Entonces vamos a ver si otra creo que no hemos mantenido levantada. Bueno, entonces vamos a orar por los 911. Hay full peticiones de sanidad, así que vamos a hacer una oración en general por cada uno de los que están necesitando sanidad. Bendito Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, papá, en esta hora intercedemos por los 911, por cada una de las personas que trajeron su motivo de oración, papá. Padre, sabemos que cada una de ellas mandó su motivo porque sabe que aquí se intercede, se clama por ello, porque conocen a un Dios de amor y de misericordia, porque saben que se pagó un precio por su sanidad. En esta hora, papá, nosotros con ese mismo amor, con esa misma determinación o con ese mismo conocimiento, con esa misma identidad de hijo y la seguridad de que nos has dado autoridad para interceder, Padre, clamamos por estas personas. Mi Señor, tú conoces todo lo que ellos están pasando. Nada te es oculto porque tú conoces los pensamientos más íntimos de cada uno de ellos, bendito Señor. Tú conoces sus cuerpos, cada órgano, cada sistema, cada parte de sus cuerpos lo formaste tú con amor, bendito Señor.
Hoy clamamos a ese amor, bendito Señor, para que sea activándose. Padre, y también clamamos a tu voluntad, bendito Señor. Y como hemos aprendido, bendito Dios, que cada una de estas personas, papito lindo, que están pidiendo en motivo de oración, bendito Dios, su voluntad está alineada a la tuya para que puedan recibir el milagro, para que puedan recibir la respuesta, papá. Rogamos, Espíritu Santo, por aquellos que aún no te conocen y están pasando su motivo de oración. Padre, para que seas tú dándole la sanidad espiritual, bendito Dios, que se caigan las vendas, la ceguera, que ellos puedan abrir su corazón, bendito Dios, para recibir este regalo de salvación, para entender que hay un hermano mayor que pagó el precio por cada uno de ellos, bendito Señor. Aquellos, bendito Dios, que aún no quieren saber nada de ti, que aún dicen que le den otro tiempo porque no quieren estar recibiendo prohibiciones, bendito Señor. Creemos que tu Santo Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, Padre. Y creemos en esta hora, bendito Dios, que el Espíritu Santo está escuchando estas oraciones y está intercediendo, está tratando con cada uno de ellos. Espíritu Santo, Dios, solamente tú los conoces y solamente tú sabes el corazón de cada uno de ellos y solamente tú puedes darle respuesta a través de lo que papá coloque en ti. Creemos en esta hora, Espíritu Santo, de que cada uno de ellos recibirá de ti y que las oraciones serán respondidas de acuerdo a la voluntad del Padre. También oramos por los que están pidiendo empleo, por los que están clamando porque sus hogares se han debilitado, por aquellos que están pasando por divorcio, por aquellos que están pasando por situaciones económicas fuertes, por aquellos que están abriendo emprendimiento, por aquellos que se van de viaje. En fin, cada una de las peticiones, bendito Espíritu Santo, Dios, la colocamos en tus manos para que sea el Padre respondiéndola conforme a su voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. También te damos gracias por Beatriz María, Padre. Tú conoces su entrega, su búsqueda. Tú conoces el sacrificio que ha hecho para estar aquí, bendito Dios. Tú conoces, bendito Señor, que está caminando la mía extra, papá, que está haciendo un esfuerzo para darte lo mejor, para agradarte en todo lo que tú le mandes a hacer, bendito Señor. Por eso te honramos por su vida, papá. Te damos gracias por Javier, su esposo, tú lo conoces, bendito Señor. Tú lo formaste en el vientre de su madre y lo amas más que Beatriz María, que cada uno de nosotros, papá. Sabemos que sus días están en tus manos, su tiempo, tú eres el único que sabe, bendito Dios, hasta qué día lo tienes aquí, porque eso solo lo sabes tú. Solo tú sabes, bendito Señor, qué estás haciendo en su vida, qué trato tienes con él, bendito Padre. Sabemos que él ha sido sensible a la voz de tu espíritu. Él está escuchando, él está clamando, él está creyendo, él está esperando en ti, él está confiado, papá, porque sabe que es un fruto escondido en ti, sabe que su vida te pertenece, papá, y que solo tú determinas, bendito Señor, qué va a suceder, bendito Dios, en él a partir de ahora. Por eso te damos honra y te damos gloria, bendito Dios. También te damos gracias por Sofía, papá, su hija. Padre, extendemos la bendición de Jesús sobre ella, papá, que tu sabiduría esté en ella, tu inteligencia, Padre, para que ella como joven, bendito Dios, cada día pueda aferrarse a Jesús y pueda crecer, bendito Señor, pueda caminar cada día para crecer a la estatura para un perfecto. Padre, te damos honra y te damos gloria por lo que estás haciendo en este hogar, papá. Creemos que tu bendición está con ellos. Creemos, bendito Señor, que están en tu plan perfecto, bendito Dios, en tu tiempo perfecto. Y que este es un tiempo, bendito Dios, donde tú le estás entregando a tu hija, bendito Dios, herramientas, armas. Le estás entregando, bendito Señor, estrategias para que ella nos pueda enseñar a nosotros. Y así, bendito Dios, nosotros tomar esa autoridad que tú nos has entregado y ir y cumplir con el llamado. Te damos honra por este tiempo, gracias por lo que has hecho y lo que seguirás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Señor, creemos que no habrá retaliación, que no habrá espíritu de venganza que venga contra nosotros, porque estamos cubiertos, bendito Rey. Tenemos la mayor cobertura que es la tuya, porque sabemos que tú estás de acuerdo con este entrenamiento, papá, con este taller que se trajo, porque tú necesitas prepararnos para que cada día seamos efectivos en cada oración que hagamos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.